Vamos a indicar cómo se utiliza Tracker. Entonces, esta es la página de Tracker en la cual usted puede instalar en su computadora dependiendo del sistema operativo que usted maneje. Luego de ya instalado, entonces vamos a abrir Tracker. Y esta es la parte donde se observan ya sea los videos o fotos, y estas es donde aparecerán las tablas y las gráficas. Entonces, ya teniendo nuestro video, aunque el video debe tener ciertas características importantes. Entonces, aquí le doy Enter, entonces aparece mi video. ¿Cuáles son esas características? Bueno, primero conviene que la velocidad del objeto no sea muy grande para que se obtenga un número suficiente de imágenes de la trayectoria con una cámara de video normal. ¿Listo? Además, conviene obtener dentro del mismo plano que ustedes observan ahí, obtener un objeto de medida, una escala de medida, ¿cierto? A esa escala se le va a llamar la escala, se obtiene con una regla cualquiera. Esto es una regla cualquiera y nosotros sabemos que esta regla es de 30 centímetros. Es importante que la vara de calibración esté en el mismo plano que la trayectoria, o se pueden tener problemas con la perspectiva. Además, el fondo debe ser blanco y la masa debe ser oscura, y no al revés, ¿cierto? No al revés. Entonces, la idea es que la masa, digamos que yo haciendo clic acá, yo puedo indicar el punto inicial y el punto final de los marcos que yo quiero analizar dentro de mi video, ¿cierto? Entonces, yo digo, cuadro inicial va a ser, por ejemplo, el 265, por decir algo, ¿cierto? Es el cuadro inicial, y el cuadro final, digamos que sería el 350, por decir algo. Esta cantidad de marcos no debe exceder a 100, la diferencia entre los dos no debe ser mayor a 100, ahí más o menos es como de 80, entonces vamos a ver qué parte del video yo seleccioné. Entonces, yo también lo puedo manejar con estos triángulos, yo puedo mover estos triángulos a voluntad, ¿listo? Y sin necesidad de hacer aquí clic para poder tomar el cuadro inicial y cuadro final. De hecho, lo primero que yo hago es con los triángulos y después marco ese icono de allá. Entonces, fíjate que yo lo puedo inclusive correr un poco más, que me haga el análisis un poco más aquí, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, ya después de seleccionar la parte de video que yo voy a analizar, ¿sí? La parte del video que yo voy a hacer, hay que utilizar dos cosas fundamentales. La primera es la vara de calibración, que se obtiene con este icono de acá. Cuando usted le da clic acá, aquí le dice nuevo vara de calibración, usted puede acercar el video, dar mayúscula y dar clic acá, y luego mayúscula, dar clic acá, y acá le aparece el número. Entonces, un número, entonces usted le puede dar doble clic y dice 0.3 metros. Digamos que esa es mi vara de calibración. Luego lo que usted va a hacer es colocar el sistema de referencia. Esto es muy importante. Después vamos a mostrar cómo al mover esto acá se ve acá en las gráficas ese punto 00. Entonces, digamos que yo lo voy a colocar aquí y puedo girar este eje horizontal. Sé que es el eje X por esta línea que está acá. Entonces, yo sé que ese es el eje. Yo después puedo mover este sistema. Como les dije, eso se va a ver visualizado en las gráficas. Luego que ya tengo mi sistema de referencia, ¿cierto? Y mi vara de calibración, mi video seleccionado, ahí sí entonces voy a hacer trayectoria, nuevo, masa puntual. Y aparecerá entonces estas cosas que haga. Luego hace usted mayúscula control y selecciona aquí aparece como este círculo, lo coloca sobre la masa. Sí, mire, aquí ya aparece este recuadro donde está me indicando que él va a observar, que él va a fotografiar, por decirlo así. Como ya empezó a marcarme puntos, yo le voy a decir que los borre todos. Entonces vuelvo a hacer mayúscula control nuevamente acá, ¿cierto? Y me aparece dos cosas. Uno, que es este circulito que me va a identificar la masa, y este es la trayectoria que él va a seguirle. Entonces aquí yo puedo ajustar esto para que solo me aparezca, por ejemplo, y mover esto acá, ¿cierto? Moverlo acá. Ahora, así, digamos que yo también puedo correr esto acá, ¿cierto? Y ahí va identificándome esta masa puntual. Fíjese que ahora yo voy a manipular un poco, fíjese acá, el sistema de referencia.
¿cierto? Digamos que yo puedo hacerle más acá o más allá. ¿Sí ve cómo se mueve acá? Entonces, eso es importante, ¿sabe? Lo puedo dejar acá y miro cómo me marca. Entonces me da más negativos, entonces se quedan aquí más positivos, ¿cierto? Acá cerca la masa. Eso es bastante interesante que uno deje este punto, por ejemplo, lo deje en 0, 0, ¿cierto? Bueno, lo podemos dejar ahí. Y ya tengo entonces todo, ya tengo mi vara de calibración, mi sistema de referencia, mi masa puntual y ahora le doy acá, así. Entonces él empieza a graficar la posición en función del tiempo, la posición a lo largo del eje X, a lo largo del eje X. Entonces acá dejo que evolucione, de hecho lo puedo hacer así, ¿cierto? Y bueno, ahí ya paró. Si ya paró, uno puede darle que continúe con Shift acá para que identifique aquí el punto que se paró. Entonces ahí, por ejemplo, ayuda. Ay, perdón. Entonces, bueno, ahí puedo leer la ayuda. que ¿Cómo hago si se paró? Entonces yo creo que es dándole clic sobre ese punto para que él siga evolucionando. Aunque yo ya tengo una gráfica bastante interesante allí. Entonces, bien. Por ejemplo, estas tablas que están acá a mí no me interesa, sino que grafique la posición en función del tiempo en X, en Y no. Entonces yo le doy aquí doble clic y le digo que aquí puedo seleccionar las variables que a mí me interesan. En este caso solo es el eje X. Y entonces me aparecen las tablas de X en función de T. ¿Listo? Si yo quiero transportarlas, digamos que yo las selecciono acá, selecciono todos mis datos y los puedo llevar a una tabla en Excel o en GeoGebra. Precisión total, las puedo llevar a una tabla en Excel o en GeoGebra y no hay problema. También puedo hacer el ajuste de la gráfica, digamos que le doy, bueno, acá le voy a quitar esto, le doy doble clic acá a la gráfica, me aparece aquí los datos y la gráfica. Y quiero hacer el ajuste de la gráfica, entonces aquí le digo yo análisis, ajustes, y aquí ya aparece el ajuste. Aquí me lo hace un ajuste automático a una línea recta, pero como yo sé que eso es parabólico, entonces yo le doy parábola y ya me da la ecuación correspondiente, no tengo que hacer más, ¿cierto? Entonces aquí dice que X es igual a T cuadrado más BT más C, donde A es 1.25 por 10 a la menos 2, que ya sabemos que si esto es un objeto que cae acelerado, esa haría la mitad de la aceleración, esta sería la velocidad inicial y esta la posición inicial. Aquí inclusive le puedo dar ajuste y él me da ese ajuste. Ahora, si yo quiero esa gráfica, entonces yo le digo visualización, tamaño de la fuente, le puedo decir que 3, para que me lea mucho más grande, y luego yo le digo, perdón, creo que es acá, espera, sobre la gráfica, le puedo decir captura de imagen, creo que es aquí, captura de imagen, exacto, yo le digo editar, copiar, y entonces ya lo puedo llevar a mi trabajo, es una buena gráfica donde los ejes se ven bastante bien, ¿cierto? Que es lo que a veces interesa en el estudio, en el análisis, ¿listo? Y esta sería mi gráfica de posición en función del tiempo. Si yo quiero, por ejemplo, realizar las otras gráficas, yo puedo obtener 3 gráficas con respecto a este movimiento. Bueno, aquí le voy a decir que visualice tamaño por defecto para que me la devuelva. Listo, aquí lo puedo salir. Entonces, digamos que yo puedo obtener 3 gráficas al mismo tiempo. La de velocidad en aquí, entonces le doy a clic acá y aquí obtengo señales. Eso sí es por defecto. La velocidad en X, aquí le digo que lo sincronice para que me den los mismos tiempos así. Y puedo obtener otro diagrama que sería la aceleración en X acá en función del tiempo. Y listo, entonces, y las 3 las puedo obtener. Por ejemplo, aquí sería la de posición en función del tiempo. Aquí ya tendría las 2, ¿cierto? Esta sería la de, y tendría que hacer el ajuste de la nueva gráfica, que sería esta, ¿cierto? Esta. Está dando como una parábola porque la tenía. Entonces yo le voy a decir que una línea, que yo sé que es una línea. Le digo ajuste. Entonces ahí me da la línea. Y la aceleración, entonces ahí muestra cuándo acelera. Como es irregular, como hay fricción, entonces posiblemente en la aceleración no sea constante, ¿no? Mira acá, aunque sí, ¿no? O sea, a ver, sí, más o menos, sí, es constante, oscila, ¿no? Un poquito. Eso es interesante analizarlo con los estudiantes.
bueno, de por qué este comportamiento de ese objeto que uno siempre en los textos ve aceleración constante. Entonces sería interesante estudiar este tipo de comportamiento. Y aquí obtendríamos entonces las tres gráficas de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Y con ella las ecuaciones correspondientes. ¿Sí? Eso. En dado caso de que yo lo quiero analizar de a una, también lo puedo hacer. O sea, que me muestre por aparte. Aquí, por ejemplo, ya les dije aquí que podemos obtener los datos, por ejemplo, de velocidad en X acá y aceleración en X. ¿Cierto? Y yo puedo exportar esto y hacerlo, como les dije, en una tabla en Excel o en GeoGebra. Vamos a estudiar los espectros de emisión y absorción o continuos usando la herramienta Tracker. Entonces, bueno, recordemos que los espectros, hay espectros de emisión, serían como, en la web se puede encontrar gran cantidad de espectros de emisión que uno podría imprimir y estudiar con Tracker, porque lo único que necesitamos es una imagen, ¿cierto? También podemos tener espectros, por ejemplo, de este tipo continuo con los bombillos de la casa. Sería interesante poner a los estudiantes a encontrar la longitud de onda, características de los bombillos que se encuentran en la casa. ¿Cuáles son las longitudes de onda? Es algo como esto. Por ejemplo, aquí yo calibrando el espectro de una lámpara de sodio, entonces aquí tengo, por ejemplo, el espectro y los picos, los correspondientes picos que referencian a ese espectro. ¿Listo? Estos serían los picos de referencia correspondiente a este. Este es lámpara de sodio de presión, bueno, este lo tienen como baja, media, alta, ¿cierto? Y aquí me muestra las longitudes de onda del espectro de mercurio. Dice, se observan además picos de emisión de 437, 546, 616 nanómetros que corresponden con 3 de los 4 picos principales de emisión en la región visible del mercurio, lo que está en conformidad con la construcción típica de una lámpara de alta presión de vapor de sodio, en cuya atmósfera no solo hay sodio, sino también mercurio y algún gas noble. Entonces, yo saqué, esta sería la imagen que yo imprimí para hacer el estudio. Yo voy a obtener esta gráfica, pero usando Tracker. Entonces, vamos a escribir Tracker, vamos a abrir. Aquí le doy archivo, abrir, ya como les dije, ya hice una impresión de esa imagen, que es esta. Luego, sistema de referencia lo voy a colocar acá. ¿Listo? Luego le digo trayectoria, nuevo, herramientas de calibración, puntos de calibración. Entonces el primer punto va a ser acá. Y bueno, aquí solo le voy a decir que solo X. Y aquí coloco el siguiente punto de calibración. Entonces ahora voy a colocar lo que viene en esta página de acá. Dice 437 y 616. Entonces aquí sería, aquí le coloco 437 y acá a 616. Listo, ahora le digo trayectoria, nuevo, perfil de línea. Y aparece tanto la gráfica de Luma en función de la posición como este de acá. Entonces aquí le hago clic, le digo posición final y aquí también le digo que lo deje, la orientación sea a lo largo del eje X. Luego hago con Shift, aparece este cuadrito y me voy a parar acá. Y voy a empezar a arrastrar esto sin el Shift, lo arrastro así, sencillamente debe ir apareciendo entonces nuestra gráfica, que como les dije la vamos a comparar con la que se obtiene en esta página de acá. Entonces si uno compara, le voy a dar doble clic acá. Entonces si uno compara, este pico por ejemplo corresponde al azul, ¿cierto? Este otro pico corresponde a este azul menos intenso, ¿no? Y luego estos dos picos de acá, que serían estos dos, corresponden a los dos verdes. Esta cantidad de picos corresponden a los que no se observan muy bien acá. Y este otro pico corresponde al de color rojo. Y esa es la manera en que podríamos estudiar entonces los espectros de emisión.
Bueno, otras de las aplicaciones que tenemos con Tracket es el estudio de uno de los fenómenos muy importantes en la física que se ve en física moderna, en óptica, que es la interferencia de las ondas. En este caso estamos haciéndolo con los de la luz. Entonces, yo quiero hacer el experimento cuando los láseres están cerca, muy cerca, y cuando los láseres están lejos. ¿Cómo yo con Tracket podría calcular la frecuencia de oscilación? ¿Cierto? La frecuencia de oscilación. Fíjese que cuando están más lejos hay más máximos y mínimos, ¿no? O sea, estos ángulos, recuerde que con la fórmula n veces lambda igual a d seno de teta, yo sabiendo la distancia, que la puedo calcular aquí con esto, sería la distancia entre los, que podría ser una rejilla, ¿no? Conociendo la longitud de onda de este color, la puedo conocer en la web, por ejemplo, esta es de 526 a 606 nanómetros, yo podría, bueno, con el n que es si este es el punto central, entonces aquí lo puedo pintar con este de acá, el punto central sería más o menos acá, espérate a ver si me gira esto, ¿cierto? Por acá el punto central, aunque no hay un brillo acá, sería con este punto central, yo podría determinar y con este otro máximo, este ángulo de acá, yo podría calcular este ángulo de acá. Todas esas cosas las puedo calcular con Tracket, las puedo realizar con Tracket. Entonces vamos a llamar a Tracket. No voy a hacer todo, simplemente voy a hallar la frecuencia de oscilación cuando los láseres están muy cerca o muy separados. Entonces acá, por ejemplo, yo digo, voy a llamar la imagen, abrir. Entonces acá la tengo como interferencia 1, que es cuando están los láseres muy cerca. Aquí hago que el sistema de referencia vaya en la misma dirección del punto de interferencia constructiva, que sea un punto grandísimo, un punto brillante de interferencia constructiva. Luego le doy trayectoria, nuevo, herramientas de calibración, puntos de calibración. Hago shift y le voy a colocar un punto acá y un punto acá. Lo que voy a observar es que las amplitudes van disminuyendo cuando va desplazándose la onda hacia la derecha. Entonces aquí sería trayectorias, nuevo, perfil de línea. Me ubico acá, hago shift acá, luego hago shift acá. Ay, se me giró. No entiendo por qué, pero seguro le di aquí. Y voy a mover esto acá, sí. Eso acá, sí. Listo, ese sería el perfil de línea, pero para el perfil, ya sé por qué. Voy a borrar esto y voy a volverlo a hacer. Entonces acá trayectoria, yo puedo borrarlo acá, eso. Y ahora si le digo trayectoria, este también lo voy a borrar, el perfil de línea. Trayectoria, nuevo, barras de calibración, puntos de calibración, le doy acá. No me dejó. Entonces acá trayectoria, nuevo, puntos de calibración, shift acá y shift acá. Pero aquí le voy a decir que a lo largo solo del eje X, ¿listo? Luego le doy nuevo perfil de línea, le doy clic acá, le voy a decir que posición fija y además que lo oriente a lo largo del eje X. Y luego le doy shift acá, me paro acá, sale este cuadrito y empiezo a desplazarme. Ese sería entonces. Luego le doy clic acá sobre la gráfica y luego le digo análisis, análisis de Fourier y ya obtengo, aquí puedo correr acá, ya obtengo con mucha exactitud, fíjese esa banda ancha, ¿no? La frecuencia de oscilación. En este caso la frecuencia es de 3,082 por 10 a la menos 3. Entonces cuando están muy juntos es del orden de 3. 3 por 3, 3 perdón, más, perdón, espérate, perdón, es 6.16 por 10 a la menos 3. 6.16 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Eso es cuando están muy juntas. 6.16 por 10 a la menos 3 Hz. ¿Listo? Listo.
Listo. Entonces ahora cierro, voy a cerrar, pero antes aquí tengo que hacerle archivo, cerrar todos. Le digo que no, le cierro. Ahora voy a archivo, abrir, voy a hacerlo con la separación entre los láseres más corta. Entonces aquí tenemos interferencia 2. Luego vuelvo, hago esto acá, lo voy a colocar en todo el punto de interferencia constructiva acá, en el central. Luego digo trayectoria nuevo, puntos de calibración, shift, luego le doy, voy a darle desde acá hasta acá. Y aquí le digo que a lo largo del eje X. Luego digo nuevo perfil de línea, aquí le digo nuevamente que fija y luego orientación a lo largo del eje X, le hago shift acá y lo desplazo. Doy doble clic acá y ya entonces en análisis lo puedo hacer análisis de Fourier y ya tengo nuevamente mi poco más delgada acá la frecuencia de 2.77 y es altísima, 2.70, perdón, es acá. ¿Cómo así? Me sale un 17. Aquí, listo, acá. Me sale 4.06 por 10 a la menos 3 Hz, es la frecuencia. Ya pues uno con una frecuencia ya puede calcular otras cosas de este sistema.